Bueno, hermanos, hoy vamos a ver en la mañana el espíritu de la apostasía. En la noche vamos a visitar otra vez otro sermón de hace unos años sobre la fidelidad. Los dos son vinculados. Antes que empezamos con el sermón, quiero hacer una introducción. Estaba pensando, este, que nosotros, a la verdad, hermanos, que, que vamos a tener problemas en el futuro. Lo más cerca que ya que llega, lo más que acercamos así al fin del mundo, lo más que las cosas de Apocalipsis de Daniel, que habla sobre los eventos en los tiempos últimos que va a aparecer. ¿No lo crees que ya que todo va a ser rápido en un momento? Así sin que ya que hay un movimiento, hay vamos a decir, un acercamiento en que esas cosas el mundo está preparando por medio de Satanás y va a caer la gran tribulación. Hermanos, cuando este tiempo, y vamos a ponerlo en el contexto de la profecía, la Biblia nos enseña que hay un rapto. El rapto es que Jesús va a regresar con los santos, todos los santos en el cielo, en las nubes. No va a tocar tierra. En las nubes se va a hacer un arrebatamiento en que los muertos van a resucitar primero, se van a reunir con nosotros y todos vamos a ir con Jesús, que va a regresar al cielo. ¿Ok? Lo voy a predicar sobre esto en otro sermón, pero hay un, hay una realidad que uno tiene que entender sobre las cosas de Dios. Dios castiga el pecado, si no hay escape. Las consecuencias del infierno, uno puede escapar eso por medio de aceptar a Jesucristo y ser salvo, pero las consecuencias sí siguen. O sea, una persona que, aunque sea cristiano, se emborracha, luego ahí en el transporte se cae, se corta la mano. En la mañana puede pedir el perdón de Dios y Dios le perdona por su pecado. Su mano va a regresar. Las consecuencias siguen. ¿Sí? ¿Okay? Esto no es un berrinche de parte de Dios. Es cómo estamos las reglas en este mundo. ¿Sí? Si tú no te gustan las reglas de Dios, busca otro universo. Y Dios no lo ha hecho. Si hay, si tú puedes llegar ahí, no. Y entonces es aceptarlo, aceptarlo. Si rechazas a Dios, lo siento, las consecuencias te va, bueno, a moler tu vida, ¿no? Toda la gente en el infierno rechaza lo que dice Dios y ellos van a sufrir en el infierno. ¿Sí? ¿Sí? Esas son realidades, ¿sí? No son esperanzas, no son cosas que yo puedo controlar o yo puedo causar que causa o no puedo causar que no pasa. Si las personas no aceptan el plan de salvación de Dios, se van ahí. Si yo quiero que una persona que se vaya al cielo y no quiere aceptar a Jesús, mis deseos son enordenados. ¿Ok? Cuando nosotros vemos todo eso, tenemos que entender que Dios hace juicio sobre la humanidad. Esa es la tribulación. Dios va a quitar todos los frenos y dejar a Satanás
castigar la humanidad. Ese viene. Como lo acerca, y vamos a ver la apostasía, porque la apostasía es gran, apostasía es de rechazar a Dios, ¿sí? Un inconverso pagano en África que nunca ha oído el cristianismo, ni los planes de salvación, el evangelio, ni nada de eso, él se va al infierno, ¿sí? Pero él es en ignorancia. En cambio, la apostasía es algo peor que esto. Él no va a sufrir tanto como una persona que ha sentado en una buena iglesia, ha escuchado por años la verdadera doctrina de Dios y sabiendo, entendiendo, rechaza a Dios. Este es apóstata. Y esta es una cosa que, bueno, ¿quién es el primer apóstata de todos en la historia? Satanás. Él estaba en la mera presencia de Dios, en el trono de Dios. Dicen que él era un querubín que proteja la santidad de Dios. Entonces sabe de todo eso, rechaza a Dios y su camino. ¿Ok? Y Dios, dale duro. No hay perdón. No hay ninguna forma de rescate donde él puede, vamos a decir, renovarse o hacer redención para Satanás y los ángeles. Porque ellos, sabiendo la verdad, rechazaron la verdad. Sabiendo el carácter de Dios, la potencia de Dios, rechazan a Dios. Ese es el tema que queremos examinar hoy. Antes de entrar en la apostasía, necesitamos plantear unas fundaciones. Romanos 11, 20, 33, 34, 35, 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él, él en todo eso es Dios. Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Ok? Empezamos con la fundación muy simplemente. No hay nadie más inteligente de Dios, más sabio que Dios, más fuerte que Dios. ¿Ok? Eso es donde empezamos. Dios, y bueno, voy a decirlo en una forma cruda, es un nivel más arriba que nosotros. A la verdad, son trillones niveles más arriba que nosotros. Pero Dios es más allá que nosotros. ¿Ok? Ni podamos entender cómo Dios ha puesto su sabiduría, su genio en su camino. Y cualquier otra forma que no es su camino, tiene plagas, tiene en sí castigo. Yo he dicho antes en otros sermones, Dios puede decir como Sodoma y Gomorra, no me gusta esto, esta es una abominación. Lo voy a mandar fuego del cielo, del trono de Dios, toma un hembra, fuego, y que lo echa a Sodoma y Gomorra, y se quema todo. Dice, está en el mar muerto, que una parte donde piensa que es Sodoma y Gomorra, y todos son o sea, quemados. Hubo un establecimiento humano ahí, pero todo quemado. ¿Ok? Dios puede hacer eso, pero no tiene que hacer eso. ¿Y por qué no tiene que hacerlo? Por el pecado en sí se castiga a las personas. ¿Ok? Nosotros entendemos como cristianos, todo el bien viene de Dios. Santiago 1:17, ¿no? Todo buena dádiva que viene del Padre de luces. ¿Ok? De no estar cerca de Dios, los castigos van como una tormenta sobre uno.
y de estar en la presencia de Dios, las bendiciones igualmente. Es un diluvio de bendiciones. Lo más cerca que puedes estar con Dios, lo más bendiciones que vas a tener. ¿Ok? Esto, voy a decirlo una cosa, voy a aventarme. Esto es la diferencia entre un salvo y un inconverso. El inconverso piensa que puede hacer bien lejos de Dios. No hay tal lugar, no hay tal cosa. El salvo sabe lo más que se acude a Dios, que acerca a Dios, lo más bendiciones va a haber en su vida. ¿Ok? Esto es un básico, donde empezamos. La apostasía, y esto es muy diferente de ignorancia. O sea, la diferencia entre un ateo y un agnóstico. Un agnóstico no sabe existe Dios o no. Un ateo dice, no quiere decirlo en voz alta, pero sí existe. Pero yo no quiero seguir a Dios. No quiero Dios en mi vida. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? Un apóstata es un ateo. Una persona sabiendo a Dios que niega a Dios después de haber sido introducido. Es de pelear en contra de Dios. ¿Sí? Y tenemos que plantear la idea muy, muy fuerte. Ese es Satanás, todo eso. De primera apóstata de todos, conociendo bien a Dios y rechazando lo que conoce de Dios, es Satanás, es Lucero. Y él es en lucha, en pelea en contra de Dios. Rechaza lo que Dios quería hacer en su vida. Lo ve una intrusión indebida que Dios te dice, harás esto, no harás aquello. ¿Okay? Eso es lo que estamos tratando. Salmos 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, rodeémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Okay? Hay un vínculo lógico. Y eso es donde la evolución entra. Otro día, ahora que vemos ese de la evolución contra creación. Pero si Dios me hizo, Dios hizo el universo, el mundo, para que yo pueda sobrevivir. Si Dios provee todas las cosas, como creador, como sostenedor, tiene todo derecho de ser adorado. No es que tiene derecho. Tenemos obligación de adorar. Obligación, porque somos criaturas. Muéstrame una persona o una cosa física que no fue creado por Dios y pues explícamelo para que yo lo entienda porque no hay. Entonces, eso no tiene que adorar a Dios, pero todos tienen que adorar a Dios. Todos los que son creados por Dios, que saca provecho de vivir en el mundo donde Dios lo hizo para nosotros. Todos nosotros tenemos obligación de adorar a Dios. ¿Ok? Adoramos a Dios con nuestras vidas, imitando carácter moral de Dios, viene de los atributos. Solamente cuando confesamos la existencia de Dios, ese es un base, y reconocemos su gloria. ¿Okay? Esto es, esto es cuando una persona se muestra su adoración o su rechazo. Tanto que tu vida corresponde a las morales de Dios, tú adoras a Dios. Y aunque de boca dices que adoras a Dios, pero de hecho no, tu vida no corresponde con Dios, porque Dios quiere, pues tú eres un hipócrita. ¿Ok? Dentro del folleto, el necio, es necio de rechazar a Dios. ¿Okay? La idea de necio, a fondo del concepto, es que es una persona que persigue cosas que no son eternas. ¿Ok? Vamos a esperar un momento, tomar un pausa. ¿Qué es el necio? El necio es una persona
que se llena su vida, que pone prioridades y que está absorto así en toda su vida en asuntos que realmente no le ganan nada para la eternidad. Yo lo pienso de una muchachita, ¿no? 10 años, y que ella tiene sus Barbies y que tienen esto y que lo quiere poner labial y cosméticos y todo eso. Tiene sus muñecas. ¿Cuál de esas cosas le lleva más allá, le da provecho en la eternidad? Ninguno. ¿Sí? El mundo está lleno. Los jóvenes tienen su vida así. Yo he visto, no me gusta verlo, ya me amargó mucho, pero he visto videos de los ricachones, ¿no? De que ahora ya es de costumbre que lo toman un actor, un multimillonario, millonario, y que lo ponen así en una entrevista y que la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que has gastado más en dinero? Lujos para ti. Ah, es que yo tengo un palacio ahí en Hawái, otro acá, ya tengo mi avión y esto y lo otro, y que habla pura de tonterías. Y si tiene tanto dinero, esas son las cosas más importantes en la vida, que tú puedes volar un avión y que como Obama, ya que cuando él estaba presidente, se fueron de Washington a Nueva York para cenar y luego regresa. Costa del pueblo, no sé cuánto era, $500,000 por unas horas. Se fue a un teatro, fue retrasado, quién sabe por qué, pero fue retrasado el vuelo, ellos ya que se tardaron en prepararse y que se paró la obra de teatro como una hora antes de que empieza por esperarles a ellos de llegar. O sea, son cosas de ricachones, pero digo, pues, ¿en dónde hay valor eterno? Pero hermanos, a la verdad, pues tenemos que todos comer, pero hay gente que no están aquí hoy entre nosotros porque están trabajando. ¿A poco 6 días tú no puedes ganar suficiente para descansar domingo? No, ya que tengo que trabajar todo la semana. ¿Ok? Pero de ser necio es de menospreciar lo espiritual, lo eterno, para cosas temporales. Esa es la idea de un necio. Proverbios 18:2, no toma placer el necio en la inteligencia, o sea, es más inteligente de ver la eternidad que viene, que tú vas a morir y vas a enfrentarte con Dios, debes prepararte. El necio dice, no, eso no es importante, lo que es importante es que yo como hoy, pero no nada más que comer, yo no voy decía, oh, yo no quiero eso. Yo quiero un bistec bien grande, yo quiero postre, yo quiero esto, yo quiero así pan dulce, yo quiero esto. Entonces, esto es el necio. Pero dice, sino que en que su corazón se descubra. Una de las características de personas necias es que, bueno, no, descúbrame por decir eso, pero alguien lo dijo ya que me pegó en la memoria, que ya que conocimos en mi juventud una persona, una muchacha, era amiga de mis hermanas, pero habla así para... Y que alguien le dijo, pues, estuvimos hablando que ella no estaba, y que dice, ¿qué es su problema? Dice, que tiene diarrea de la boca, no puede parar. ¡Pura! Ya eso es el necio. Toda la tontería en su corazón, que todos nosotros tenemos tonterías a veces que pensamos, pero una persona prudente, mejor que se quede en el corazón y no sale. ¿Mm? Esa es prudencia. Pero este persona no tiene prudencia nada. Y los hombres, y hay conspiración, hay esto y hay otro. Y si mi muñeca ya se toma vida y hace película,
están haciendo un gran alboroto de cosas que no tienen ningún valor eterno. Eso es un necio. ¿Ok? El necio tiene una abundancia de hablar, pero sin tener razón. En todas esas cosas no tiene razón. No tiene razón. Y la razón tiene que ver con ventaja en la realidad. ¿Sí? Cuando tú ves la vida, las cosas que tú buscas más, debe darte provecho. ¿Sí? Eso es perdido del mundo de hoy. No, es que yo tengo un juego de Batman y Superman y yo hago colección de estos muñecos y ya yo tengo 100. ¿Y en qué ventaja de la vida es eso? ¿Qué ventaja de la eternidad tienes eso? Nada. Pero están obsesionados, ¿sí? La sabiduría es de entender la realidad, o sea, cómo las cosas funcionan y cómo Dios nos declara nuestra realidad. Por ejemplo, un doctor. Si un doctor tiene muchos conocimientos de medicina, de cómo funciona el cuerpo humano, él puede dar consejos que son provechosos para otros. No, no es nada más que es provechoso. Los doctores, piensan, ¿qué hacen un doctor en una consulta? Nada, habla. ¿Ya? Entonces, por 15, 20 minutos de su tiempo, yo le voy pagando 500, 1000 pesos. ¿Y por qué lo hago eso? Y estoy de acuerdo. Porque yo voy al doctor voluntariamente, no forzosamente, pero porque tiene conocimientos. Su conocimiento, su sabiduría, vale dinero, ¿no? Ese es el principio, porque vamos a doctores. Ok, su salud mejora. Uno tiene que entender que lo que Dios dice sobre lo espiritual, esa es sabiduría. De ser necio es una persona encerrada en sus propios pensamientos, estimando que sus ideas son las únicas correctas. ¿Sí? Peor que tiene ideas locas es que no está abierto a la verdad, no está abierto a cómo funciona la vida, la realidad alrededor de nosotros. Esto es lo peor de todo. No está abierto a razón, un necio. ¿Sí? Necios rechazan las opiniones y consejos de otros y sobre todo de Dios. Y ese es donde vamos acercando a la posesía. En Salmos 14:1, y voy a hablar de hebreo, no se pierden eso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmos 53:1, casi lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el hebreo, el griego también, pero muchas veces se hacen conexiones de palabras, no usan un verbo de conexión. Nosotros usamos en español David es alto. O sea, David alto se conecta con es, ¿sí? Ese es como lo hacemos. El es se dice en español, pero en hebreo y en griego lo dice lo mismo, se comunica lo mismo, pero sin es. Dice nada más David alto. ¿Ok? Entonces, aquí las palabras, así en hebreo, es Dios no. Ese es un necio. ¿Cómo define un necio? Dios no. ¿Sí? Para entenderlo, los traductores ponen, dice el necio, no hay Dios. Literalmente está bien, como lo traduce, pero literalmente dice, no Dios. Y tenemos que entender, el necio es la persona que dice, espérame Dios, espérame. No. ¿Sí? Dice en Salmos 14:1, no, en Salmos 19:1,
Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra de otro día a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría y no hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz de Dios. Por toda la tierra salió su voz. O sea, Dios anuncia su existencia y la tierra no lo escucha, no le hace caso. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Ok, para entenderlo, no hay necios que dice que no existe Dios. No, no hay, no. Con nada más existir en ese mundo, tienes que admitir que ese no puede llegar así como es, sin que haya un Dios, un ser supremo que lo ha hecho. No hay forma. Aunque los científicos traten de postular por qué, cómo el universo llegó a ser, a existir, el gran explosión. Ok, está bien. ¿Y de dónde vino? Antes de la gran explosión hubo una masa de, quién sabe, como no es un universo de sustancias, de material, y se explotó. Ok, ¿de dónde vino ese masa? O sea, no es una explicación. ¿Sí? Esto es el problema. Sabiendo que existe Dios, dice, no Dios. ¿Okay? Ese es el necio. Ser humano no quiere reconocer a Dios. El problema siempre es que no reconoce a Dios. Y ese es donde la apóstata, sabiendo que existe Dios, rechaza que Dios entre en su vida. Rechaza cualquier parte de Dios que puede imaginar que entre en su vida. Por eso hay las teorías de evolución, porque no podamos pensar que este mundo puede existir sin que haya un diseñador, el ser supremo. Y ellos dicen, no, no lo acepto el creador, no lo acepto a Dios. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma. Eso es. El ser humano no quiere reconocer a Dios, no quiere dejarlo participar en guiar su vida. ¿Sí? Si tú admites a Dios, toda la pregunta es, si Dios ha hecho todo, Dios sostiene todo, y no hay nadie que puede ganar contra Dios, ¿por qué no te sujetas a Dios? Ese es el problema. Entonces ellos se van regresando. Ay, bueno, okay, no vamos a admitir la existencia de Dios. ¿Sí? La idea es lo mismo. No existe Dios. O que si existe, yo no voy a reconocerlo. Es lo mismo. Somos menos que Dios y somos criaturas de Dios y debemos alabar a Dios, darle gracias, gratitud, gloria e igualmente debemos imitar a Dios, eso segundo, moralmente en nuestras vidas. Lo que hacemos en la iglesia es tratamos de exhortar a los hermanos de imitar a Dios, de sujetarse a Dios. ¿Sí? ¿Ok? El plan es eso. Si no haces esto, tu vida va a ser un desastre. No hay otro. El rico dice, si yo tengo dinero, no necesito Dios. ¿Ok? Está bien. Ve ahí a Polanco, a otros lugares donde hay muchos ricos y que lo ves que están haciendo suicidio, están tomando drogas, están tomando alcohol, están entremetiéndose en todo lo que puede para olvidar de la realidad de su vida. Este es un remedio en ninguna forma. ¿Cómo nosotros, si peleamos para nada más tener comida en la mesa cada día, y un rico que tiene tantos millones de pesos, él puede comer por 500 años con su dinero, teniendo todo este lujo que nosotros ni podemos imaginar, pues termina todo por matarse. Daño a mí, ¿no? Eso es lo que decimos, pero a la verdad, el dinero no es la solución, no es remedio. Dios es el remedio. Este,
El pecado es cuando nuestra propia voluntad se confronta y lucha contra la voluntad de Dios. Insistimos de hacer lo que yo quiero, en lugar de la voluntad de Dios. Esto es el pecado. Lo que no es la voluntad de Dios es pecado. Bueno, Dios quiere que yo como, sí, exactamente. El que no trabaja no debe comer. Tú puedes acostumbrarte de no comer por un año. Adelante, pruébalo. No lo vas a aguantar ni unos días. El hambre del estómago va a decir, no, 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 búscale, ¿cómo? Pero ya, ráscale algo, pero sí, porque tiene que comer, ¿ok? Entonces, las cosas de existir, sobre existir, de comer, ya que Dios tiene remedio de esto y esto uno come por trabajar y esto es normal. La persona que tiene victoria es quien que ha aprendido a dejar sus propios deseos carnales, se apropia o toma para sí los deseos de Dios, la voluntad de Dios. ¿Sí? Esto es quien que gana. Nosotros decimos, bueno, como un cristiano y Santiago, nuestros estudios en Santiago estamos viendo lo mismo. Santiago habla de una fe viva en que uno tiene evidencias, ¿sí? Y aquí estamos viendo de otro punto de vista, porque es muchos puntos de vista de lo mismo. Y estamos viendo que ya que la persona que entrega su voluntad a Dios para ser salvo, que ya que va a recibir bendiciones, ¿no? Así es la vida. Esa es una realidad que muchas personas, aun cristianos, realmente no comprenden, no abrazan esa verdad, vivir esa verdad. Dios va a concederles a las personas que dicen no Dios a su deseo, que es el infierno. Es un lugar donde las personas no gozan de ningún placer, bendición de Dios. Su presencia no existe. En este mundo ahorita, Dios manda la luz, el sol, o sea, los rayos del sol a los buenos y a los malos. La gracia de Dios se cae sobre los pecadores. Las lluvias se caen sobre los campos de los justos y los injustos. ¿Sí? Todos gozamos, aunque sea salvo o no, gozamos de las bendiciones de Dios. Pero eso es el chiste. Sabiendo eso, recibiendo esto, no reconocemos a Dios por la gloria que Él merece, ¿verdad? Pero Dios va a concederles. Tú dices toda la vida, no, a Dios, no te metes en mi vida. No quiero seguir tus caminos porque mi voluntad es el rey aquí en mi vida. No te entremetes. ¿Okay? Dios dice, no, no es así, no es así. Tú vas a recibir maldiciones y no vas a recibir bendiciones. No, Dios, ni modo. Bendición, maldición, ya parte de mí. Cuando muere esa persona, pues, ok, tú dices tu voluntad y te voy a conceder tu voluntad, tu deseo. Vas al infierno. Ninguna bendición, porque todas las bendiciones están con Dios. Todas las maldiciones con Satanás. Tú vas con tu Dios, ¿quién es Satanás? ¿Sí? El infierno, lo peor terror de todo, en el infierno, el peor castigo es que no tiene la ayuda de Dios, la presencia de Dios. El hombre rico, el Lázaro, el hombre rico, ay, yo estoy horrible, torturas. Ay, para aliviarme. ¿Y qué quiere decir Dios? Pero la palabra de Dios no puede salir de sus labios. Está Torah. Lo ve Abraham. Abraham, Abraham, yo soy un judío, yo soy uno de tus descendientes. Por favor, ayuda. Ninguna forma. Una gotita de agua, nada más es lo que pido para refrescar mi lengua. Será un placer. Será una cosa de bendición.
tú no quisiste las bendiciones, quisiste todo sin Dios y entonces, ¿para vas a ir? Ahí el infierno sufre. Si hay una cosa para aliviar la tormenta, todo el sufrimiento del infierno, será parte de Dios y tú dijiste que no quieres nada de ver con Dios. Entonces, aguántate. Pero no puedo aguantar ni un segundo. Tu decisión, tú quisiste, Dios te lo concede. ¿Sí? Estamos claros en eso, ¿no? Dios va a enviar a esa persona al infierno. Toda bendición es con Dios, la presencia de Dios. En la presencia de Dios. En Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Para los que quieren Dios, porque eso habla de una cosa, vamos a hablar francamente. Amas a Dios. La gente que no ama a Dios, de su voluntad, espiritualmente, ama a Dios, se va al infierno. Y los que aman a Dios, buscan la presencia de Dios, buscan acercarse a Dios, tienen las bendiciones. ¿Ok? Sin Dios no hay nada de sentirse bien. Queremos sentirnos bien. Ay, si uno tiene un aguijón en el pie o en la mano, se molesta mucho, no puede vivir la vida. Tiene que parar todo y ir al doctor para que lo quite el aguijón. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios es bueno. Dios te ayuda, te enseña lo que es necesario para que tú entres en las bendiciones de Dios con paciencia, vamos a decir eterna, pero ahí en el infierno ya te pasaste y ya no hay posibilidad. Pero aquí en la tierra, Dios te trata con infinidad de tiempo y paciencia. Hay gente que acepta a Dios teniendo 80, 90, 100 años. Y Dios es paciente todos esos años con esa persona, enseñándole, hablándole, llamándole, hasta finalmente que ya. Pero el necio, la persona que realmente rechaza a Dios, es una persona que desprecia la enseñanza, desprecia los consejos, especialmente de Dios. Ahora entramos aquí en la posesión. Y Pablo habla de los últimos tiempos, cuando se acerca el rapto, cuando el anticristo, Satanás, se van a apoderarse del mundo, a castigar al mundo. Porque la humanidad, Dios salva individuos, pero Dios no va a salvar toda la humanidad. La humanidad tiene que cada uno decidir si quiere Dios o no. Y si no buscas a Dios, no sigues a Dios, rechazas a Dios, para abajo. Y si buscas a Dios con todo tu corazón, con amarle, te vas a vivir. ¿Sí? Así es de simple, ¿no? 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, acercando cuando el rapto y todo eso va a pasar, y la tribulación de 7 años. Dice, algunos apostatarán de la fe. Apostatarán es saber la verdad y rechazar plena conciencia de lo que está haciendo. Eso es. Escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Todo eso de rechazar a Dios es, bueno, vamos a decir, de ser endemoniado. Es de ser así una persona controlada por las doctrinas, las enseñanzas de los demonios para que sea parte de Dios. Y personas que escuchen esto, que son apóstatas, no son salvos. No van al cielo, se van al infierno. Porque siguen los demonios. ¿Eh? Piensen que son más sabios del mundo. Los filósofos son los más sabios del mundo en su propia vista. Y ellos son quienes que rechazan a Dios. No es nada sabio ahí. Por la hipocresía de mentirosos, o sea, la gente que
están predicando esas tonterías contra de Dios son hipócritas, ¿sí? Teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí? De un dedo, uno tiene sensibilidad en la yema. Yo puedo pasar la yema, yo puedo sentir suave o rudo, que es caliente o frío, y yo puedo discernir cosas. Cuando está quemado, yo lo paso, no siento nada. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, la marca de los apóstatas, y estos son los falsos profetas. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Pero una de las marcas, o dos de las marcas esos, es que prohíben el matrimonio. ¿Sí? ¿Qué hacen en lugar de matrimonio? Pues gays, trans, y ya que matan los niños en abortos y ya. Todo ese tipo de cosas. O sea, no hay cumplimiento, satisfacción, contentamiento, porque yo tengo hijos y nietos y bisnietos. Dos hombres no van a producir un bebé. Tienen que adoptarlo. El tonto que lo deja pasar, qué tragedia. Pero así es, cosas que son de bien del ser humano, y es un bien de hijos, es un bien, es una bendición. Gente que tiene hijos debe contarse bendiciones de Dios cuando tiene hijos, pero bien lo niegan y se mandarán a abstenerse de alimentos, ¿sí? Y estas son reglas así, bien, que tú tienes que hacer esto y y eso es del falso profeta. Una persona apóstata es una persona quien sabe la verdad de Dios, pero aunque la sabe, desprecia esta verdad y la rechaza para su propia perdición. Este camino donde va el apóstata se va directamente al infierno. A maldición a su vida. Malestar. La información es de saber, pero la sabiduría es de actualmente tomarlo, abrazarlo y implementarlo en su propia vida, aplicarlo a su propia vida, para que saque provecho. Un médico que sabe de todo, le puede dar, bueno, tienes gripe, toma eso, ya tienes esto, toma ese, pero un tonto me dice, yo sé de todo, ¿no? Como un hombre que, yo soy lo más inteligente de la gente en el mundo, si entiendes cómo funciona el coche, todo, yo sé todo, ya yo sé cómo funciona, qué es esto, qué es ese sistema de electricidad, de gasolina, de aire, de congelante, yo conozco todo, y bueno, y mi coche no arranca, no pisa. Pues todo ese conocimiento, ¿para qué sirve? No sirve para nada más jactarse. Pues, expandir la cabeza, porque yo soy tan inteligente, pero prácticamente no hay provecho nada. Eso es un necio. Sabiduría es de conocer y usar esos conocimientos, o ciencia, la palabra ciencia, conocimiento, para el provecho de uno, sabiendo lo que es el carácter moral de Dios entra aquí. ¿Sí? No nada más es saber, pero vamos a usar un ejemplo. Un médico muy sabio, que sabe, es muy buen médico, dice al paciente, entonces, ¿cómo sientes? Pues yo siento bien. Él sabe, si está teniendo problemas de urinar, está teniendo problemas con desmayar o con mareo, y pues, aunque sienta bien, no quiere decir nada, no está bien. Vamos a mandar pruebas de laboratorio. Vamos a ver tu sangre, vamos a ver una radiografía, vamos a ver esto y lo otro. Y es sabio en saber que la misma persona no puede analizar su propia situación para dar diagnóstico bien. Es ignorante de medicina, pero también
de aún su propio estado es ignorante. No sabe cuando tiene presión alta, no sabe cuando tiene azúcar alto. No, vamos a poner así, tomar tu presión. No, está muy alto tu presión. Estás comiendo mucho sal. El sabio médico sabe esto. Se conecta. Dice, no lo vas a comer nada con sal. ¿Sí? Y si no, pues ya que si no ayuda, entonces vamos a darte medicina para bajar tu presión o buscar otro problema. Pero el asunto es, entra un aspecto espiritual. Un buen médico escucha lo que dice el paciente, pero luego sabe que él mismo no puede entender su propia situación. ¿Ok? Sabiduría. Pero el apóstata es una persona que rebele contra Dios. Y esto es la posesía. Según el Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la posesía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del fin de cuentas, del fin de el mundo. Va a venir el anticristo y la posesía. Y hermanos, hay una cosa que Dios quiere que anuncie a todos los pueblos del mundo, el evangelio, para que saben, pero sabiendo fechas. Y esto tiene que llegar antes que el fin. ¿Ok? Cuando nosotros entendemos esto, nos ponemos así un cuadro en que entendemos la posesión. Satanás busca ventaja sobre nosotros, según Corintios 2:11. En 2 Corintios 11:14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nosotros tenemos que entender que es mentiroso, quiere adoración de Dios. El aviso sobre falsos profetas en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, como uno de nosotros, pero por dentro son lobos rapaces, hacen un desastre entre nosotros. Entonces va mano y mano con la posesión. Es cómo funciona la posesión. Gente promoviendo cosas que no rendan beneficios espirituales realmente. Se identifica como un cristiano para que su influencia sea aceptada. Luego en versículo 16, por sus frutos los conoceréis, acaso uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego. Así que ese habla de realmente ir al infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, hay una cosa que tenemos que entender. La verdad tiene un vínculo muy fuerte, muy agarrado con la realidad. ¿Sí? La gente puede decir, no, que todo el mundo va a ir al cielo, pero la realidad no es así. Jesús enseñó que el hombre rico iba al infierno. El Antiguo Testamento, en Números, que habla de lo mismo. En la rebelión de Coré, se abrió la tierra y los sacó vivos al infierno. Entonces hay un castigo que Dios tiene para los que rechazan a Él. Pero el punto de Jesús es que por la vida va a producir algo espiritual. Y por la vida, fruto espiritual, uno reconoce esta cosa. ¿Funciona bien sus principios o no? Y esto es como discernimos el falso. El efecto de su ejemplo, sus palabras, sus doctrinas, harán daño a la gente que las acepta. Esos es los falsos profetas promoviendo la posesión, que rechazan a Dios. ¿Ok? 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. ¿Sí? Debemos ajustar nuestro pensar para que sea correcto o sea que está en armonía con lo que dice aquí.
Dios dice que hay muchos religiosos que van al infierno, que son ministros de Satanás, no de Dios. Por lo que producen en las vidas de las personas espiritualmente, se van a ver la diferencia. ¿Sí? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La prueba que es así sin equivocarse, no es que hace actividades espirituales, no hace milagros, grandes obras, sino que fruto espiritual. Y ese fruto espiritual, pues Gálatas 5, 22, 23, el fruto del espíritu. De andar como Jesús anduvo, eso es el fruto que habla. Si recordamos, Moisés se fue a Faraón y que dijo, deja mi pueblo salir, y Faraón, no, ninguna forma, son esclavos, yo no voy a dejar eso sueltos. Entonces, Moisés, por ejemplo, sacó su bastón, que era un pedazo de madera, y lo echó y se cambió a un serpiente. Increíble. Y luego lo dice, no me impresiona. No, no. Magos de Egipto, de Faraón, vente, y ya que vino 5 de ellos, y todos se convirtieron así en lo mismo. O sea, de hacer un milagro, cualquier persona puede fabricarlo. Entonces, me dice, bueno, ok. Entonces, la culebra de Moisés, su bastón, comió los dedos. Hablamos de fuerza. No, fíjate. Ok, pero el asunto es que ya que no era eficaz para beneficio, eso es lo que hace la apóstol. En Génesis 4:7, con Caín y su ofrenda hacia Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñoráis de este. Dice luego regresando a Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa es la fundación, hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahí está el único lugar de bendición, y afuera de ahí es pura maldición. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Lo que aguanta toda la tempestad de los tiempos es si fundas tu vida sobre Dios. Sobre todo, amo a Dios. Obedezco a Dios. Lo que Él quiere, lo que es su voluntad, lo hago. ¿Okay? Dice que fue grande su ruina. Las vidas fundadas en otra fundación que no sea Dios, desastre, horrible. El perfil de un apóstata en 2 de Timoteo 3:1, 2, 3. También debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es todo lo que es un apóstata. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Se oponen a Dios. Y esto es lo que nos hacemos un momento de meditar, ¿no? Lo más que acercamos, más que va a levantar la acusación. Satanás sabe cómo destruir la iglesia. ¿Y sabes cómo lo hace? Si hay 5 verdaderos cristianos aquí, se mete 30 que no son.
Y todos, yo soy cristiano. Y luego niegan a Dios. Se enojan, se van. Es que yo le dije al pastor, no usa corbata morada porque a mí me ofende. Y que lo uso. Entonces todos vamos conmigo. Y tenemos salida de la iglesia constante para deprimir al pueblo de Dios. Hermanos, fidelidad. Lo vamos a ver una noche. Fidelidad. Dios no nos llama a ser exitosos, sino a fieles. ¿Ok? Pero comprende, a fin de cuentas, la apostasía va a agarrar todo el mundo. Si tú crees que ya que vamos de 50 personas a 25 y es una gran tragedia porque la gente ya... Entonces, imagínate cuando ya que hay 3 o 4. Porque así va a ser lo más que es cerca. Pero tú y yo, ¿qué? Si somos salvos, constancia, fidelidad. Amén. Eso no importa lo que dice el mundo, no importa lo que dicen los supuestos hermanos, porque estos apóstatas dijeron muy claramente que fueron salvos y los falsos profetas también dicen que son cristianos. Lobos con disfraz de ovejas son cristianos, se afirman fuertemente que son cristianos y desvían así del camino de Dios a otra cosa. Cualquier otra cosa sirve, no, ni modo. Si quieres adorar a Satanás, adelante. Si quieres adorar a la Virgen María, adelante. Satanás está igual para él. Entonces que no adores a Dios. Mientras que no quedas fiel a Dios. Hermanos, hay gente, cristianos, que hacen error. ¿De sorpresa? ¿Hay alguien aquí que no supo eso? ¿Eh? Yo puedo pecar. Ustedes, de todo lo que hay aquí, de hermanos fieles y maduros espirituales, pueden pecar. No es razón para que uno deje de seguir a Dios, ¿verdad? Fidelidad es a Dios, no a esta iglesia, no es a este pastor. La fidelidad de uno es a Dios. Y lo siento de decirlo, pero es una realidad que ustedes necesitan entender muy bien. Cosas cambian. Y con esos cambios, sí, yo puedo morir. Yo puedo ser tan enfermo que no puedo ni asistir. Puede ser que también yo me cambio de doctrina y ya me voy así del camino de falso profeta. Ustedes tienen que constantemente estar viendo qué es fidelidad de Dios. ¿Dónde es que Dios quiere que yo estoy? De mi práctica de mi doctrina y seguir fiel a Dios. La fidelidad es a Dios, no a los hombres. ¿Sí? Pero no vas a tener cosas que me deprimen, absolutamente. A todas las personas que se enferman y mueren, es una tristeza en el corazón. Es un dolor. ¿Sí? A mí no me duele que hay gente que estaban con nosotros y luego se apartan y jamás que regresen. Mi esposa, ya que ella dijo una vez hace años ya, ella tuvo una lista como 100 personas que ella estaban con nosotros por meses, ya no sé. Y huimos de ellos. Cuando buscamos a ellos, ¿qué nos dicen? Ya que van a otra buena iglesia, no, ya que ya no tienen tiempo para Dios. Por lo que dicen, básicamente. Y si van a una iglesia de falsa doctrina, que no tienen la salvación de la vida. ¿Y cómo no nos reprimimos de eso? Pero hermanos, el punto de apóstoles, porque Dios identifica esto, es una realidad. Se va a hacer peor en los últimos tiempos, porque la gente no son fieles a Dios. Saben lo mejor que puede dar el plan de salvación mejor que yo. A lo mejor tiene mejor entendimiento y recordamiento, memoria de la Biblia que yo, pero no son fieles con Dios.
De una forma me espanta. De otra forma digo, a un ignorante como yo, mientras que me quedo fiel, Dios está con placer sobre mi vida, ¿no? Y nosotros tenemos que entender eso es para todos, no nada más por el pastor. El placer de Dios es cuando tú firme, con firmeza, con constancia, eres fiel con Dios. Ni modo. Lo que pasa, más cerca, lo más que nos acercamos a esta fecha del rapto, lo más la apostasía va a crecer. Lo más que va a ser opresión de satánico, de gobierno, de muchas diferentes formas de así sociedad en contra de cristianos. Lo más que va a crecer. Si te deprimes, yo no lo entiendo, pero tengo mala noticia. Ya debes aprender de ganarse sobre la depresión, porque va a ser más fuerte como va marchando el tiempo. Yo no tengo muchos años que me quedan. Mis hijos a lo mejor que sí. Híjoles, lo siento por mis hijos, los jóvenes de hoy. Cómo el mundo se queda tan mal, ¿no? En nosotros tiene que ver la esperanza, la fe. Y indominable, nada puede quitar mi visión de seguir a Cristo. Amén. Amor por la verdad. A ver, pasamos dos. Primera de Samuel 15:22. Dios le dio por medio de la boca de Samuel ir matar un pueblo. Dice Saúl ya que ya lo hizo, pero ella dice no deja a nadie de vivir y que regrese con el rey y toda la gente, el pueblo, como prisioneros. Entonces dice, mira, lo he cumplido la voluntad de Dios. Y dice, Samuel, ¿no entendiste lo que te dije? Matar todo, Dios dice matar todo, hasta los animales, los bebés, las mamás, todo. Dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, nosotros, Saúl dice, yo no lo maté todos los animales porque vamos a usar para sacrificios ahí en el templo para Dios. No es lo que dijo Dios, no es la voluntad de Dios. Dijo matarles todo. Sí, Samuel. ¿Se complazca Dios con eso? ¿Sacrificio? Obediencia. Ajá. Nosotros pensamos, si ponemos 1,000 pesos en la ofrenda, y eso, Dios va a ser muy feliz conmigo. Entonces, ya que se puede esconder mis pecados. Pues no, Dios dice, ¿para qué quiero sacrificios? Quiero obediencia. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención de la grosura de los carneros. En Mateo 9:13, y pues aprender de lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Nuestra conducta en nuestras vidas, y estamos siempre enfatizando ese cambio moral, esto es lo que quiere Dios. Amor para la verdad. Uno de los puntos en los apóstoles antes que termina, que tenemos que ver, es que la actitud hacia la voluntad de Dios, la única forma que podamos realmente con confianza saber la voluntad de Dios es por la palabra de Dios, es la Biblia. De amar a la verdad es de amar a Dios. Dice, según Tesalonicenses 2:8-9-10. Entonces se manifestará aquel iniquo, o sea, hablando de anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por palabra de Satanás, por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios, mentirosos. O sea, como los pentecostales. Oh, ya, con sanidad, Dios tiene que estar aquí. Satanás va a hacer muchos milagros, muchas grandes obras. Se va a echar demonios en el nombre de Satanás. Y sí, se va a... ¡Wow! Eso no debe hacer nada.
Satanás tiene poder espiritual, él puede hacer y fingir que es de Dios. No es decir que es de Dios porque es algo sobrenatural. Tiene que ser en la voluntad de Dios. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, Satanás es mentiroso, es el padre de la mentira. Y él usa la mentira para engañar a la gente de seguirle. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ni son salvos, ni tampoco aman la palabra de Dios. Alguien tiene que querer, ¿sí? Amor no es algo pasivo, ¿sí? Si tienes un muchacho soltero que tiene una novia y que dice el muchacho, yo te amo. Ok, bueno, la mujer, ¿qué dice? Entonces, ¿cómo se manifiesta ese amor? Invítame a comer. Compra flores y luces y perfumes y cuando vienes a llevarme a un lugar, a mi gusto, dame regalos. Ah, no, yo no voy a hacer todo eso, nada más que te amo. ¿Y cuánto tiempo va a durar esa relación? Ah, enseguida la muchacha dice, bueno, o sea, a lo mejor que no te dinero. Y luego otra semana, y luego otra semana, y después de unos meses dice, oye, olvídate, vete a otra persona. Ese no es amor. Porque tú no encajas conmigo, no me das lo que quiero. Y hermanos, tú das a Dios lo que quiere, amas su palabra, por ahí sabes sus deseos, sus placeres. Y esto te salva de querer los gustos de Dios, los placeres de Dios. Está envuelto con ser salvo. De ahí es donde empieza, de ahí es donde la fuente de todo. Entonces dice, Dios, ¿qué quieres de mí? Confiesa. Dilo lo que yo digo, la palabra confesión es lo mismo que otra persona. Dilo lo que yo te digo. Todos son pecadores. Tú eres pecador, aunque yo soy pecador. Específicamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10. ¿Sí? Pero luego dice, abandona tus pecados. Eso es lo que no me gusta, el pecado. Haz la justicia, los que yo quiero que estés haciendo en lugar de ese pecado. Recibes a Jesucristo como tu Salvador personal. Ok. Entonces, ese es el camino para ser salvo. Amas a Dios. Su palabra. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que quieren ser salvos, siéntense. Bueno, ya que tenemos 30 personas salvos hoy. Ok. Pero ¿realmente aman la verdad? ¿Aman lo que Dios manda? No, ninguna forma. Sí, esto es el concepto, hermanos. La salvación no es un boleto de evitar el infierno y ir al cielo. La salvación es un remedio para el pecado. ¿Sí? Jurídicamente, hay un aspecto frente de la ley. Todos los pecadores van al infierno. Tú pides ayuda del abogado, Jesucristo. Y entonces Él te salva. Y Él te da direcciones, ¿no? Indicaciones de qué puedes y qué no puedes hacer. Qué debes hacer y lo que no debes hacer. Pero esto es parte de la salvación. La otra parte es actualmente nos quitamos el pecado y Dios va a lavarnos por, así la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, o usando la palabra de Dios, las Escrituras, para hacernos quitar el pecado y poner en su lugar la justicia de Dios. Y esta es la salvación, las dos partes. No puedes separar uno y decir, no, yo quiero nada más ir al cielo. Descubre. El plan es el plan. ¿Tomas todo el plan o no tomas nada? Cuando el gobierno hizo eso de la vacuna, ¿sí? Uno llega ahí y que dice, bueno, hay unos requisitos, todos los requisitos, ya que lo piden. Dice, mire, yo quiero la vacuna, pero yo no quiero así con aguja, yo quiero así un tablito. Discúlpeme, pero el plan es el plan.
¿Sigues el plan o ya no estás en el plan? Si no quieres la vacuna, vete. Si quieres la vacuna, te va a picar. No, pero a mí no me gusta la aguja. Aparte que desagrada uno y todos ya que lo sacan ese agujas así de la, ¿no? ¿Quién le gusta eso? ¿No? Nadie. Pues, el plan es el plan. Eso es lo que tenemos que entender con Dios. La salvación es la salvación como Él se propone. Y no hay otro plan. No hay otra forma de ir al cielo sino por Jesucristo, por arrepentirse. Jesucristo vino. ¿Por qué vino? Para salvarnos, pero parte de esa salvación es quitarnos del pecado, y esto tiene a fuerzas. Dios es perfecto, Jesús es perfecto, no hay nada que necesita, pero aprendió a obediencia por medio de ser quebrantado. Ese no es para Él, es para nosotros. Sin el arrepentimiento, sin ser quebrantado frente a Dios, no vamos a ser salvos. Quebrantamiento. Dios es glorioso, Dios es magnificente. No, no, la gloria de Dios no podemos comprender. Se rindió todo, se quitó todo eso, como un saco, que vino como un humano, para ser quebrantado todavía más humilde, porque ese es con Dios. Uno tiene que ser quebrantado en sí. Si tú no aprendes cómo arrepentirte de tus pecados constantemente, ¿cómo vas a cohabitar el cielo con Dios? Es una aprensión, un aprender que uno hace aquí en la tierra. Y eso es de quitar el pecado. Proverbios 21:3. Hacer justicia, juicio es a Dios más agradable que sacrificio. Y tú piensas que vas a pagar para el boleto de entrar al cielo por medio de qué? De que tú das 10% de diezmo y otro 20% de ofrenda. Y bueno, mira, yo estoy dando 30%, entonces yo soy muy, muy justo. Dios no puede rechazarme. Hay gente que da, los monjes ahí en los hindús, que ya entregan todos sus bienes, no tienen nada y no van al cielo. Sacrificio no es lo que quiere Dios. En los codos que tienen así dinero, riquezas como su Dios, sí, ellos ya, qué bien. Entonces no tengo que dar nada. No, quiere obediencia. En obediencia yo doy mi diezmo, mis ofrendas. Pero realmente yo doy lo que Dios quiere obedecer. Y eso es diferente. Jeremías 7:22 y 23. Porque no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y esos sacrificios de víctimas, o sea, los ovejas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. 23. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Okay. Dios no se impresiona con los sacrificios que tú puedes hacer por Él. De decir esto, no nos descuelgue de dar. Debemos dar. Es una obligación. Pero enfócate en lo que realmente Dios quiere. Obediencia. Obediencia a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si tú quieres agradar a Dios, será poner tu vida a la disposición de Dios, obedecer lo que quiere Dios de uno. Poner prioridad sobre Dios, no las otras cosas. De Satanás no importa si tú vas a una cosa u otra para distraerte de las cosas que manda Dios. Todo sirve para Satanás, mientras que no está enfocado en lo que quiere Dios. Pero todo eso, obediencia. Y luego dice, al final, para que os vaya bien. Sí, hay un punto. No debemos dejarlo sin ignorar en eso. Ese punto. Ese punto simplemente
que se vaya bien, necesitas amar y obedecer a Dios. No hay otra. No hay otra forma. Aunque la gente imagina esto va a hacerme bien, este va a hacerme bien y otro, pero no va bien. Para que realmente te vaya bien, tú acercas a Dios, obedeces a Dios, amas a Dios. Y todo esto, tú no puedes ubicarte en qué y cómo vas a acercarse a Dios y agradar a Dios, menos por la palabra de Dios. Hermanos, vamos a decir algo. Yo no soy legalista, yo no quiero hacer reglas que la gente tiene que hacer. Pero hay unas cosas que son obvios que la gente debe entender. Si tú no tienes un afán, tú no tienes un gusto para las cosas de Dios, para la palabra de Dios, para la obra de Dios, no eres salvo. No eres salvo. Tú tienes que no tocarlo de distante. Así, nada más un tantito, para que ya que puedes justificar tu conciencia. No, tú tienes que meterte, abrazarlo con todo tu corazón y ponerlo aquí en tu vida. Lo va a hacer. La única forma. La palabra de Dios debes estar leyéndolo cada día. Debes estar orando cada día. Y bueno, no, eso ni abarca realmente. Todo el día, cada día, estás hablando con Dios. Yo he ido en el metro, en los peceros, para un lado, y yo estoy siempre pensando en lo que veo. Yo me fui a no sé qué cosa, al centro para comprar tinta para los folletos, para la impresora, y de regreso ya llegué a Tasqueña. Pues hay un pecero que va de Tasqueña aquí por el agua donde vivo. Yo lo subí. Yeah, ya con vergüenza yo. Ya que lo ponen a toda música del mundo de rap y de todo eso, ya. Qué bueno. Es demasiado fuerte y está demasiado mal. Pero estaba en inglés y yo entendí mejor que en español. No creo que dijeron 5 palabras sin usar una maldición. Maldecía esto, maldecía lo otro, maldecía así las madres, fulanos, maldecía así a las novias que son infieles y a las novias que no se entregan y hacen sexos ilícitos. La policía que quiere, todo quiere reinarles así de sus excesos de alcoholismo y de drogas y otras cosas. Y luego ya que, o sea, de ahí de Tasqueña yo creo que me fui como 3 manzanas y yo digo, no, yo lo voy a pagar otra vez el mismo eh, tarifa hasta mi casa y me bajé, que subí otro, pero yo no. Pues, porque mi alma estaba así siempre. Dios, este está bien. Dios, este sí está muy bien. Dios, este está mal. Ya que pasas ahí, que lo ves 2 hombres besando a 2 mujeres. Y, no, Dios, no, salva las almas de estas 2 personas porque ya, sí, de veras. O que a una persona sin brazos o inválido o algo así, ay Dios, por favor ayúdale, para que conoce a Cristo. Pero su corazón es en constante oración con Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Hermanos, ¿amas a Dios? Estás siempre hablando. Yo me voy con mi esposa a cualquier lado, estamos hablando en el coche. Estamos como haciendo comunión. Bueno, pues, como anoche ya. Ella se levantó, se fue al baño y ya que regresando, ya que empezamos a hablar. Ay, es el 4 de la mañana. Y digo, bueno, pero así convivimos, porque así es de vivir el amor. Uno pone primero la persona que amas más, ¿verdad? Tú estás poniendo tu propio ser, egoísmo, amadores de sí mismo, ¿no? Ese es el tiempo de los anticristos. Nosotros vemos todo eso y pues bueno, para terminar,
espíritu de la posesión, de saber lo que debe hacer y rechazar. De conocer a Dios en una forma que no se salva, pero rechazar. Y hermanos, ojo, que tu vida no se manifiesta una actitud de posesión, de rechazar a Dios, aunque tú sabes mejor. El mundo se va en ese molde días antes del fin. Cuando Jesús regrese del rapto para quitarnos de aquí, eso es lo que ya que va a pasar. Pero no, nosotros siendo supuestamente cristianos, estamos dando lugar a que ese mismo. Pues de los demás que no son salvos, ¿cómo ya que? ¿Qué espera de ellos? Si apenas los salvos, los cristianos son salvos. Ay, nosotros debemos demostrar fervor en la cara de depresión, de oposición, fervor. Un espíritu, esa palabra, entiéndelo, indominable. No hay ninguna cosa que me deprime, no hay ninguna cosa que me pare. Yo voy a insistir y seguir adelante con Dios, ni modo lo que pasa. Mi hermana Genoveva murió. Esa es una tristeza de ver a alguien de nosotros que muere. Pero hermanos, ya tenemos que seguir adelante. Uno por uno vamos muriendo. Y estamos empatizando ese verano, evangelismo. Es nuestro deber reproducir espiritualmente, traer más gente para que conozcan a Cristo. Satanás va a ir metiendo la cizaña a todo lo que estamos haciendo, aunque esté bien. Jesús dice, no trates de discernirlo, ya trátalos así todos igual, pero a fin de cuentas sabemos, si hay gente que están con nosotros y se van, no eran de nosotros. No comparte el amor para Jesús, para ser salvo, como nosotros debemos tener. Yo no puedo cambiar la vida de nadie. Yo puedo decirles la verdad de la palabra de Dios y orar por ellos, pero fuera de eso, yo no puedo afectar su vida. Yo no voy a su casa, tocar la puerta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y decir, ya, levántate, ya, que voy a cambiar tu ropa, toma tu regadera, aquí está tu desayuno, y luego alargues hacia la iglesia. Yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Y no debo hacer eso. Pero el asunto es que ya que hay muy poco que puedo hacer. Y si vienen, responden o no, esto yo no puedo ser afectado en mi fidelidad a Dios, porque hay otros que no son fieles a Dios. Mi fidelidad es aquí adentro. Yo sí puedo controlar eso. Y yo sigo fiel con Dios. Ni modo lo que viene. Ay, pero está bien si estás bien. Si Dios te bendice. Pero si va todo mal, nadie va a seguir con Dios. Eso es lo que dijo Satanás a Job. Sí, sobre Job. Y él lo ha hecho ese en la cara de Dios. Y Dios se prueba. Me lo hizo todo mal. Y es que sigue fiel. Ay, pero Dios, eso es porque yo no lo toqué su cuerpo. Sí, todo puede perder su dinero, pero tiene su cuerpo, puede reponerlo con trabajo. Si yo toco su cuerpo, entonces no va a maldecir a Dios. Dice, sí, ok, está bien. Pero no lo toca su vida, ya no va a morir. Pero porque yo voy a bendecirle después. Que por la fidelidad de Dios, demuestra que Satanás un mentiroso. Lo que tú dices no es la verdad. Yo tengo gente que son fieles. ¿Tú eres uno de esos? Esa es la pregunta. Tú eres fiel con Dios, constante. Tu vida demuestra esto como historia, siempre está fiel. Si la fidelidad no cuenta, si no es constante, si no es historia. Yo me voy a mi coche, lo arranco, me voy a trabajar y regreso. 5 días de la semana. Sábado me voy a comprar barrotes y lunes me voy a la iglesia.
Y 7 días a la semana yo arranco el coche y ya va. Fidelidad en un coche es que cada vez que mete la llave y quiera arrancar, arranca. Si arranca 4 veces de cada 7, eso no es fidelidad. Yo lo voy a cambiar el coche. Si el mecánico no quita ese problema, yo voy a cambiar el coche, ¿verdad? Fidelidad para cristianos es que siempre en historia de ser. ¿Sí? Fidelidad se define por el pasado, tanto el presente y el futuro. Yo puedo predecir el futuro porque lo veo el pasado y el presente. Hermanos, no sé cuántas veces que he venido aquí con problemas del estómago. Yo tengo un estómago mal como de mi mamá. Y yo estoy aquí. Yo no entiendo. Es que hay mucho sol y ya me fui hacia pasear. Sábado no es mucho sol. Sí, sábado era muy bonito, pero me fui a ver mis amigos y hacer esto, todo, lavar ropa y así a darle comer a mi familia y todo. Ok, bueno, está bien, pero ¿qué pasó este domingo? O sea, en constancia, ese desagrado a Dios. No puedes decir que tienes fe si no tienes fidelidad igual. Las dos palabras son relacionadas y es lo mismo verbo, mismo raíz en griego y hebreo. Fidelidad. Hesed, hesed, en hebreo, hesed. Es la palabra usada con Ruth. Y él, bueno, su esposo murió. Pues ya al fin ya llegó. Una de sus hijas de Noemí, ya que dice, bueno, ya que yo no puedo darles otros hijos, yo no tengo más hijos, y si, aunque tuviera o un esposo para darte hijos para que se casen, ya son grandes y los niños ya hasta que crecen ya no se pueden. Entonces, regresan a sus pueblos, a sus casas de sus parientes, y uno se fue, adiós, Señor, adiós. Y Ruth, no me voy, me quedo fiel hasta el fin. Pues el fin está, pero ya no voy a moverme de fidelidad, porque no hay esperanza, porque tú vas a ir bajo de un árbol para morir. Yo me voy contigo a morir también. ¿Sí? Un espíritu indominable. Y esto, hermanos, es la fe. Todo Hebreos 11, esto es la fe. Toda la gente ahí que Dios pone un desfile de hombres y mujeres en la fe por su fidelidad, demostrado por hechos en su vida. Se ve la fe. Todo el capítulo es sobre la fe. Y eso es ejemplos vivos de cristianos con fe. Ahora, tú y yo, ¿dónde están nuestras oportunidades de demostrar nuestra fe? Son muy limitados aquí en la iglesia. Orar, leer la Biblia, testificar, son muy limitados, pero esos son. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Somos parte de la posesión o somos parte de los fieles? Con eso vamos a terminar. Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y pido, Señor, que puedes ayudarnos a entender la fidelidad que debemos tener y que la aposesía, gente que sabe bien todo eso y le rechaza a Dios como un necio. Los que dicen no a Dios. Señor, ayúdanos a entender esa distinción y que nosotros insistimos en la fidelidad a Dios, que no dejamos nada de deprimirnos, de causarnos así un depresión, un punto en que dejamos de actuar para Dios. Señor, pido que puedes ayudarnos para que ya que quedamos fieles siempre para Dios en nuestras vidas de muchos. En nombre de Jesucristo.